Jeremías capítulo 8, vamos a considerar todo el capítulo como todas las noches, un capítulo entero y después vamos a la explicación. Dice del versículo 1 en adelante, en aquel tiempo, dice Jehová, sacarán los huesos de los reyes de Judá y los huesos de sus príncipes y los huesos de los sacerdotes y los huesos de los profetas y los huesos de los moradores de Jerusalén fuera de sus sepulcros. Y los esparcirán al sol y a la luna y a todo el ejército del cielo, a quienes amaron, a quienes sirvieron, en pos de quienes anduvieron, a quienes preguntaron y ante quienes se postraron. No serán recogidos ni enterrados, serán como estiércol sobre la faz de la tierra. Y escogerá la muerte antes que la vida, todo el resto que quede de esta mala generación, en todos los lugares a donde arrojé yo a los que queden, dice Jehová de los ejércitos. Les dirás asimismo, así ha dicho Jehová, el que cae no se levantará, el que se desvía no vuelve al camino. Porque ¿qué es este pueblo de Jerusalén rebelde con rebeldía perpetua? Abrazaron el engaño y no han querido volverse. Escuché y oí, no hablan rectamente, no hay hombre que se arrepienta de su mal diciendo, ¿qué he hecho? Cada cual se volvió a su propia carrera como caballo que arremete con ímpetu a la batalla. Aún la cigüeña y el cielo conoce su tiempo, y la tórtola y la grulla y la golondrina guardan el tiempo de su venida, pero mi pueblo no conoce el juicio de Jehová. ¿Cómo decís, nosotros somos sabios y la ley de Jehová está con nosotros? Ciertamente la ha cambiado en mentira la pluma mentirosa de los escribas. Los sabios se avergonzaron, se espantaron y fueron consternados. He aquí que aborrecieron la palabra de Jehová y qué sabiduría tienen. Por tanto daré a otros sus mujeres y sus campos a quienes los conquisten, porque desde el más pequeño hasta el más grande cada uno sigue la avaricia, desde el profeta hasta el sacerdote todos hacen engaño. Y curaron la herida de la hija de mi pueblo con liviandad, diciendo paz, paz, y no hay paz. Se han avergonzado de haber hecho abominación, ciertamente no se han avergonzado en lo más mínimo, ni supieron avergonzarse. Caerán por tanto entre los que caigan, cuando los castigue caerán, dice Jehová. Los cortaré del todo, dice Jehová, no quedarán uvas en la vid, ni higos en la higuera, y se caerá la hoja, y lo que les he dado pasará de ellos. ¿Por qué nos estamos sentados? Reuníos y entremos a las ciudades fortificadas y perezcamos allí. Porque Jehová nuestro Dios nos ha destinado a perecer y nos ha dado a beber aguas de hiel, porque pecamos contra Jehová. Esperamos paz y no hubo bien, día de curación y he aquí turbación. Desde Dan se oyó el bufido, desde Dan se oyó el bufido de sus caballos, al sonido de relinchos de sus corceles tembló toda la tierra, y vinieron y devoraron la tierra y su abundancia, a la ciudad y a los moradores de ella, porque he aquí que yo envío sobre vosotros serpientes áspides, contra los cuales no hay encantamiento, y os morderán, dice Jehová. A causa de mi fuerte dolor, mi corazón desfallece en mí. He aquí voz de clamor de la hija de mi pueblo que viene de la tierra lejana. ¿No está Jehová en Sión? ¿No está en ella su rey? ¿Por qué me hicieron airar con sus imágenes de talla, con vanidades ajenas? Pasó la siega, terminó el verano, y nosotros no hemos sido salvos. Quebrantado estoy por el quebrantamiento de la hija de mi pueblo, entenebrecido estoy, espanto me ha arrebatado. No hay bálsamo en Galaad, no hay allí médico. ¿Por qué pues no hubo medicina para la hija de mi pueblo? Leímos los 22 versículos. Una palabra que escuchamos muy frecuentemente
al leer Jeremías es: no hay paz, no hay paz. Ahorita en el versículo 11 lo dice, ¿no? Nuevamente, dice el versículo 11: y curaron la herida de la hija de mi pueblo con liviandad, diciendo paz, paz, y no hay paz. La paz es algo que ya hemos explicado, pero debido a que está en este versículo, vamos a hablar un poco sobre la paz. El ser humano, ¿qué es lo que entiende por paz? ¿Qué es lo que el ser humano tiene por paz? En modo natural, el ser humano piensa que paz es ausencia de problemas. Esa es como la definición enciclopédica, es decir, la definición de los hombres. Las cosas de Dios no se buscan en el conocimiento humano, donde aparece la información humana. Por ejemplo, en Google, las cosas de Dios no se buscan en Google. Lamentablemente, muchos hermanos buscan información en Google. ¿Qué característica tiene la información que hay de Dios en Google? Es información que normalmente, no toda, pero mucha, la gran mayoría, ha sido subida por personas que no son salvas. Entonces, ¿qué transmiten? Aparentemente datos históricos, pero si son datos históricos de personas que no son salvas, son datos históricos adoctrinados hacia la ley y hacia las obras, igual que las Biblias modernas, adoctrinadas. Entonces, ¿qué pasa con la palabra paz, paz? Ya que paz no es lo que nosotros nos imaginamos. El concepto que el ser humano tiene de paz, ¿cuál es entonces? El concepto que el ser humano tiene de paz es ausencia de problemas. Eso cuando uno busca en diccionarios, en enciclopedias, pero cuando miramos, voy a nombrar un dato que supuestamente se enseña como histórico, pero cuando una persona lo menciona, normalmente lo menciona porque se lo escuchó a otra persona. Voy a nombrar algo que... Voy a hacer una pregunta, más adelante la hago para que se den cuenta y retomamos esto de lo que es de Dios no se busca en Google, no se busca en enciclopedias, lo que es de Dios se busca en la palabra de Dios. El ser humano tiene el concepto de paz como ausencia de problemas, que todo lo que yo quiera hacer me salga bien, todo salga como yo espero, no haya ningún problema, no hayan inconvenientes. Ese es el ser humano, el concepto que el ser humano tiene de paz. Pero cuando miramos en la Biblia es diferente. ¿Cuál es la paz que nuestro Señor Jesucristo nos dio? Nuestro Señor Jesucristo dijo: mi paz os dejo, mi paz os doy, no como el mundo os la da. Ya que la paz que nos da nuestro Señor Jesucristo no es la que el mundo nos da, entonces, ¿cuál es la paz que nos da nuestro Señor Jesucristo? Nosotros estábamos separados de Dios. El ser humano en modo natural estaba destituido de la gloria de Dios. Todos, desde que nacimos, estábamos así en esa condición, destituidos de la gloria de Dios. Tal vez han escuchado ese versículo, ¿no? Un versículo que dice: por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Creo que sí, todo el mundo se lo sabe. ¿Quién no se lo sabe? Por cuanto todos pecaron. ¿Qué pasa por cuanto todos pecaron? Entonces, ya que todos pecaron, entonces están destituidos de la gloria de Dios. Esa es una consecuencia inherente. ¿Cómo lo dice el versículo? Por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Estar destituido de la gloria de Dios es la consecuencia de ser pecador. Ser pecador no es: ay, yo me siento mal porque yo dije una mentirita en la empresa. No. Ser pecador es estar destituido de la gloria de Dios. Pues cuando nuestro Señor Jesucristo dijo: mi paz os dejo, mi paz os doy, no como el mundo os la da, nosotros teníamos un destino natural. Era ir al castigo eterno. No teníamos otra. ¿Cómo lo dice nuestro Señor Jesucristo en Mateo 25? Hay un versículo donde Él habla de los cabritos. Él dice: ¿a dónde van? Vamos a mirar. Mateo 25, sin perder aquí Jeremías capítulo 8 que hemos considerado el día de hoy. Vamos a mirar Mateo capítulo 25. Cuando habla de los cabritos, Él dice que a dónde los envía, a dónde van los cabritos. No sé si se acuerdan, si alguien se acuerda, nos libró del pecado, esa es la paz. Esa es la paz. Nos libró del pecado. Estábamos enemistados con Dios, éramos enemigos. Entonces, lo contrario a ser enemigos es estar en paz con Dios. Dios estaba en Cristo Jesús reconciliando al mundo con Dios. Hola, Matusalén. Hola. ¿Quién? Bueno. A condenación eterna, castigo eterno. Más o menos. Vamos a mirar cómo lo dice Mateo 25. No, creí que alguien sabía cómo lo dice Mateo 25 sobre los cabritos.
Sobre los cabritos en Mateo 25 dice el versículo, Mateo 25, sí es así, Mateo 25 versículo 41, miremos qué dice. Entonces dirá también a los de la izquierda, apartaos de mí, malditos, al fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles.